Haruka Tsukimori había tomado una decisión. El divorcio era inminente. 5 años de matrimonio. A ojos de los demás, era la esposa amada, la envidia de todas, bendecida con un hijo inteligente y adorable. Todos lo decían, pero solo Haruka, y nadie más, conocía la verdad oculta tras la sombra de esa supuesta felicidad. Su esposo jamás había olvidado a su primer amor. Incluso su propio hijo, a quien había dado a luz arriesgando su vida, deseaba en lo más profundo de su corazón que su madre fuera reemplazada cuanto antes. Haruka lo había decidido. Les concedería su deseo. Ya no quería a un esposo sin corazón, ni a un hijo sin afecto. Un estallido, seguido de otros más secos y rítmicos. El sonido de los fuegos artificiales desde el exterior la sacó de golpe de sus pensamientos. Sobre la mesa reposaba la solicitud de divorcio. La acarició con suavidad antes de tomar el bolígrafo y escribir su nombre con un trazo firme y silencioso. Hoy era Nochevieja, pero ni su esposo ni su hijo volverían a casa. Justo en ese momento, recibió un mensaje de su marido, Narumi Karino. Estoy cenando fuera con un cliente. Kensho está con mi secretaria. Después de la cena lo llevaré a ver los fuegos artificiales, así que puedes irte a dormir. No hace falta que esperes. Al leer aquel texto, una sonrisa gélida y torcida se dibujó en los labios de Haruka. ¿Quién era ese cliente? ¿Con quién iba a llevar a Kensho a ver los fuegos artificiales? No había que pensarlo demasiado. Ni siquiera necesitaba investigarlo. Seguramente, padre e hijo estarían con esa mujer, Akina Tachibana. Haruka clavó la mirada en la gran fotografía familiar que decoraba el salón. En ella, Narumi sostenía a Kensho en brazos mientras rodeaba la cintura de Haruka con el otro. Padre e hijo le daban un beso en la mejilla y en la frente, respectivamente. La Haruka de la foto tenía una expresión de plenitud absoluta. Kensho también sonreía. Incluso Narumi, que rara vez mostraba sus emociones, parecía tener un semblante apacible en aquel instante. Cualquiera que los viera diría que eran la familia ideal de 3. Pero todo cambió el día que Akina regresó. Coincidiendo con el estruendo de un fuego artificial en el exterior, su teléfono vibró. Era un vídeo de Akina. En la pantalla se veían las espaldas de Narumi y Kensho, filmadas por ella. Una espalda grande y otra pequeña, una al lado de la otra, como si buscaran el calor mutuo. En una esquina de la pantalla, un enorme anillo de diamantes en la mano de Akina brillaba con una luz casi insultante. Entonces, las 3 voces se superpusieron. ¡Feliz Año Nuevo! El hombre se giró y con una mirada cargada de ternura le susurró a Akina: a partir de ahora, no te dejaré escapar nunca más. Esa mirada, esa voz, Haruka jamás había sido el objeto de ninguna de las dos, ni siquiera durante los 2 primeros años de matrimonio, que supuestamente fueron los más apasionados. Lo único que él le había ofrecido en los aniversarios o en Año Nuevo era un beso fugaz en la frente y un gracias, tan protocolario como un trámite administrativo. Haruka siempre había pensado que Narumi era como una roca que, sin importar cómo la tocaras o qué hicieras, jamás se calentaría. Pero al ver a Akina, por fin lo comprendió. Su calidez, su ternura, todo había estado depositado en Akina desde el principio. Haruka cerró el vídeo, y justo cuando el último fuego artificial se desvanecía en el cielo nocturno, le envió un mensaje a Narumi. Vuelve a casa pronto. Mañana tenemos que ir al cementerio. Sería su último acto de piedad filial hacia los padres de él. En un mes serían 2 completos extraños. Este matrimonio ridículo, lleno de sus propias y unilaterales ilusiones, por fin llegaba a su fin. No supo cuánto tiempo pasó. El sonido de la puerta de la entrada al abrirse le anunció que Narumi había llegado. Al parecer, no esperaba encontrar a Haruka todavía despierta en el salón, pues su rostro mostró una fugaz sorpresa. Su mirada se posó en la comida dispuesta sobre la mesa, pero su expresión no cambió en lo más mínimo.
Ni siquiera en Año Nuevo puedes dejarme en paz. De verdad, qué mal agüero. Su voz clara me lanzó una daga de irritación. Detrás de él entró Kensho, pateando sus zapatos a propósito y caminando con pisotones fuertes y ruidosos. Ya es muy tarde. Haz silencio. Se lo advertí casi sin pensar, pero Kensho se giró, con la cara roja de ira, y me gritó: «¡No te metas donde no te llaman, vieja bruja!». Luego miró mi mano derecha y escupió con desprecio. La vieja bruja que solo tiene 3 dedos. Instintivamente, escondí mi mano derecha, la mano a la que le faltaban el anular, y el meñique temblaba sin control. Se suponía que ya había decidido alejarme, pero la malicia de un niño era una puñalada helada que me atravesó el alma. Por un instante me sentí ahogada, como si no pudiera respirar, y a pesar de todo, Narumi no dijo ni una sola palabra de principio a fin. Se quedó ahí, observando en silencio cómo el hijo que yo había traído al mundo, a costa de mi vida, insultaba a su madre. ¡Crack! Kensho cerró la puerta de su cuarto con un portazo violento. Fue entonces cuando Narumi se acercó lentamente y dijo con sarcasmo: «Hoy es Año Nuevo. Es normal que todo el mundo haga ruido. Nadie se queja por un sonido así. Eres demasiado dramática. Con razón. Kensho te odia». Una mueca gélida se dibujó en mi rostro. Quizás la gente del piso de abajo también estaba pasando la Nochevieja a solas, como yo, y solo querían dormir temprano, ¿no crees? Ante mis palabras, Narumi bajó la mirada por un segundo. Se fijó en la comida que seguía en la mesa y un atisbo de culpa pareció asomar a su expresión. Pero mi voz continuó, fría como el hielo. Y la actitud de Kensho. ¿No será porque alguien le ha estado susurrando al oído constantemente cosas malas sobre mí, adoctrinándolo para que me odie? Narumi se quedó inmóvil. Aquel efímero rastro de culpa se desvaneció de su rostro por completo. Frunció el ceño y me interrogó con voz grave: «¿Estás hablando de Akina? Volví a casa porque pensé que te sentirías sola. Y así es como me lo pagas». En el instante en que escuché esas palabras, en mi corazón ya no había espacio para la ira ni para la tristeza, solo había una sensación de absurdo, de algo tan ridículo que resultaba casi cómico. Sin decir nada, tomé la solicitud de divorcio, ya firmada, que descansaba sobre la mesa, y me dirigí hacia el vestidor, o, para ser más precisos, hacia mi dormitorio. Kensho no me permitía entrar en ninguna otra habitación de la casa, y Narumi nunca dijo nada al respecto. Por eso, este pequeño armario, donde solo colgaba mi ropa, se había convertido en mi único refugio. Justo cuando cerraba la puerta, escuché un estrépito de platos rompiéndose en el exterior, pero yo, con el rostro impasible, eché la llave y fingí que no había oído nada. Se acabó el consentirlos. Ya no tenía ninguna razón para seguir perdonando a aquellos extraños, con los que el amor y los lazos se habían extinguido hacía ya mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, muy temprano, Haruka se vistió, enfundándose en un traje negro formal que había encontrado en el fondo del armario. El rostro que le devolvía el espejo estaba demacrado, pero pensó que, de algún modo, eso resultaba más apropiado para el propósito del día. Para visitar una tumba, un aspecto así era el adecuado. En cuanto puso un pie en el salón, Kensho chasqueó la lengua con un tsk deliberadamente audible y golpeó contra la mesa el cuenco de arroz a medio comer. La sopa salpicó, manchando la ropa de Haruka. ¡Puaj! ¡Qué asco! Una risa que no se molestaba en ocultar su malicia flotó en el aire. El niño que una vez fue dócil se había vuelto así de grosero. Su transformación le provocaba a Haruka una tristeza insoportable. Recordó aquella vez que, buscando al mejor tutor para Kensho, corrió bajo una lluvia torrencial y acabó guardando cama durante 3 días con fiebre. Todo lo había hecho porque quería que él tuviera una vida decente. Había invertido su alma y su sangre creyendo en ello, pero al final
Todo ese esfuerzo había resultado inútil frente a la actuación barata de Akina. Haruka agarró con fuerza el brazo de Kensho, que se disponía a marcharse con aire de suficiencia. Su voz era grave y fría. «Pide perdón». Ante su expresión, Kensho retrocedió por un instante. Jamás había visto a su madre con un rostro tan gélido. Al segundo siguiente, como si hubiera perdido el juicio, le gritó: «Ni de coña me disculpo. En los viejos tiempos, a una vieja bruja como tú la habrían quemado en la hoguera». Plas. Un sonido seco y cortante resonó en la habitación. La mano de Haruka había impactado con fuerza en la mejilla de Kensho. Sujetándose la mejilla, con los ojos como platos, Kensho la miró con absoluta incredulidad. «¡Me has pegado!». En ese momento, Narumi corrió hacia ellos, interponiéndose para proteger a Kensho y gritándole a ella con furia: «¿Por qué le has pegado a Ken-chan?». Haruka retiró la mano en silencio, la sacudió ligeramente y dijo: «Soy su madre. ¿Qué hay de malo en disciplinarlo?». Narumi replicó al instante: «Tú no tienes ningún derecho a disciplinarlo». «Humph». Haruka resopló para sus adentros y, sin mostrar emoción alguna, abrió la boca con calma. «No te preocupes, dentro de poco, yo tampoco tendré nada que ver en esto». Sus palabras dejaron a Narumi desconcertado por un momento. La Haruka de hoy era una persona completamente distinta a la de siempre. «¿Qué quieres decir?», preguntó casi sin pensar, pero Haruka no respondió nada. Se limitó a decir una cosa: «Vámonos». En el coche, Haruka permaneció en silencio en el asiento trasero durante todo el trayecto. El aire era tan gélido que parecían completos extraños. Narumi la observó varias veces por el espejo retrovisor, convenciéndose de que, esta vez, está enfadada de verdad. Antes, si él hacía ruido en el salón como la noche anterior, Haruka salía corriendo de inmediato. Incluso si discutían, a la mañana siguiente, ella siempre era la primera en acercarse. Pero esta vez era diferente. No solo no pareció darse cuenta de que estaban comiendo las sobras para desayunar, sino que, para colmo, había abofeteado a Kensho. Narumi recordó la espalda de ella la noche anterior, de pie, sola, al otro lado de la puerta. Tras meditarlo, sacó una pequeña caja de la guantera y mientras esperaban en un semáforo, la arrojó al asiento trasero. Haruka, que descansaba con los ojos cerrados, soltó un quejido cuando algo la golpeó de improviso. «¿Se puede saber qué te pasa? ¿Estás loco?». 6 años de matrimonio. Estaba harta de esa clase de gestos desconsiderados de Narumi. El rostro de él se ensombreció al instante. «Es un regalo de aniversario. Que estoy loco. Ayer me mandas un mensaje para ir al cementerio y hoy me sales con estas. Querías que me disculpara, ¿no? Pues ya lo he hecho. ¿Qué más quieres?». El semáforo se puso en verde y Narumi reanudó la marcha, escupiendo las palabras. Haruka observó su rostro malhumorado a través del espejo retrovisor. Yo no le había pedido que se disculpara, ni una sola vez. ¿Por qué siempre proyectaba en mí sus propias suposiciones para luego enfurecerse por ellas? Bajó la vista y abrió la caja en silencio. Dentro había un anillo de diamantes. Ciertamente brillaba, pero le resultaba vagamente familiar. Un modelo descatalogado de TR, una de esas piezas que, por alguna razón, fueron retiradas del mercado poco después de su lanzamiento, algo que nadie se molestaría en recoger si lo encontrara en la calle. En cambio, el que Akina llevaba en el vídeo de ayer era una creación única de TR, una pieza exclusiva, un diseño especial que simbolizaba el amor eterno. Durante los últimos 5 años, el mal humor y los caprichos de Narumi no se debían al estrés o al exceso de trabajo. El que nunca le hiciera regalos no era porque no fuera un romántico, era, simplemente, porque no la amaba. Era solo eso. Clac. Haruka cerró la caja del anillo en silencio y la arrojó de vuelta al asiento trasero. No quería un artículo descatalogado. A unos 5 kilómetros del cementerio, sonó el móvil de Narumi.
sin siquiera mirar la pantalla. Detuvo el coche en el arcén sin dudarlo. Por su reacción, era evidente que estaba acostumbrado a esa llamada. Atendió sin mostrar la menor consideración por la presencia de Haruka. ¿Ahora? Pero es que hoy. No supo qué le dijo la otra persona, pero el rostro tenso de su marido se relajó de repente y su voz se tornó más suave. De acuerdo, voy para allá enseguida. Vaya, así que también sabe poner esa cara, Haruka, con los brazos cruzados. Esperó en silencio a ver qué diría Narumi a continuación. Como era de esperar, en cuanto colgó, se giró y le dijo: «Ha surgido una urgencia y tengo que ir a la empresa. La visita al cementerio. Tendrás que hacerla sola». Los ojos de Haruka no eran de adorno. Vio perfectamente cómo en la pantalla del móvil aparecía el nombre: Akina. Abandonar la visita a la tumba de sus propios padres por una mujer. Realmente, qué romántico. Una burla descarada asomó a los ojos de Haruka. «¿Pretendes dejarme tirada aquí, en medio de la nada, y que vaya andando hasta la tumba? Narumi, bajo esa lápida descansan tus propios padres. ¿Qué clase de trabajo puede ser más importante que visitar la tumba de quienes te criaron en el primer día del año?» Las afiladas palabras de Haruka se clavaron en el pecho de Narumi, que alzó la voz, visiblemente afectado. «Aquellas personas son como tus propios padres. Ni siquiera puedes visitar su tumba por ellos. Eres una adulta que no sabe ni llamar a un taxi. El Narumi de antes, por muy brusco que fuera, nunca la habría tratado con tanto desprecio. Incluso en sus peores momentos, al menos mantenía una fachada de preocupación por su bienestar». Haruka no dijo nada más. Abrió la puerta en silencio y se bajó del coche. El portazo que dio al cerrarla fue un eco nítido de su furia. Narumi no dudó ni un instante. Giró el volante, hizo un cambio de sentido y se marchó a toda velocidad. El humo del tubo de escape le golpeó el rostro sin piedad. Justo después, el móvil de Haruka vibró. Era de Akina, en la pantalla. Un mensaje rebosante de suficiencia. Fue pan comido. Solo 4 palabras. Bastaron para que el estómago de Haruka se retorciera. Tuvo que taparse la boca para contener una arcada de náuseas. Si revisaba el historial del chat, encontraría un sinfín de mensajes de acoso y alardes enviados a cualquier hora del día o de la noche. La obsesión de Akina rayaba en la locura. Haruka nunca había respondido a ninguno de ellos. En aquel entonces, la humillación y la rabia la hacían llorar día y noche, sin fuerzas siquiera para teclear una respuesta. Pero ahora era diferente. Liberada de todas las ataduras, movió los dedos con una calma glacial. «Felicidades por su boda. Se lo digo por adelantado». No era sarcasmo. Haruka lo sabía bien. En menos de un mes, el divorcio sería definitivo, y Narumi tomaría a Akina por esposa. Por eso, era una felicitación sincera. Por supuesto, también les deseaba de todo corazón el infierno que les esperaba, y un futuro en el que su amor se marchitara por completo. La respuesta de Akina, cargada de ira, no tardó en llegar. «Zorra desvergonzada. Si no fuera por ti, nos habríamos casado hace mucho. ¿De verdad crees que él te quiere? Deja de hacerte ilusiones. Seguro que no lo sabes. ¿Verdad? Kenchan lo dice todos los días. Quiero matar a esa vieja bruja, y que Akina sea mi mamá». La última frase era algo que Haruka oía por primera vez. La mano que sostenía el móvil le tembló. Se quedó mirando fijamente la pantalla. ¿Cómo podía un niño decir esas palabras? Sin embargo, incluso ese dolor se desvaneció pronto con el viento. Por mucha malicia que le arrojaran, ese niño pronto sería un completo extraño para ella. Haruka desactivó las notificaciones y guardó el teléfono, y siguió caminando. 1 hora después, por fin llegó a la entrada del cementerio. Conocía al encargado. Era raro que alguien viniera de visita en Año Nuevo, así que se acordó de ella enseguida. Mientras Haruka firmaba en el registro, el encargado le preguntó a su espalda: «¿Hoy vienes sola?» «Sí».
Sin dar más explicaciones, Haruka tomó las flores y emprendió el camino hacia la tumba. El recuerdo del matrimonio, Karino en la fotografía era aún joven. Nadie habría imaginado que ocurriría un accidente como aquel. En aquel entonces, Haruka acababa de tener su encuentro formal con Narumi. Por alguna razón, él había llevado a Akina, en un acto de silenciosa rebeldía, conducía el padre de Narumi. En el asiento del copiloto, su madre no paraba de hablar, tratando de animar el ambiente. Haruka estaba sentada junto a la ventana, Akina, a su lado, en el asiento del medio. Aquel día, mientras el coche bullía de conversación, su futuro suegro no vio el camión que se saltó el semáforo en el cruce. El estruendo del impacto fue ensordecedor. Lo único que Haruka pudo hacer fue abrazar instintivamente a Narumi, que estaba del lado del camión, pero su brazo fue desgarrado por el metal, y perdió los dedos anular y meñique, y luego perdió el conocimiento. Cuando despertó, Narumi la miraba con los ojos hinchados de llorar, y apretando los dientes, le espetó: «Casémonos». Akina, por alguna razón, desapareció a partir de ese día. Desde entonces, Narumi siempre culpó a Haruka de la muerte de sus padres, pero el tiempo, cruel y a la vez amable, fue acortando las distancias entre ellos sin que se dieran cuenta, y de pronto se encontraron viviendo una luna de miel de 2 años. Y entonces, Haruka interrumpió sus pensamientos, depositó las flores ante la lápida y habló con voz ronca: «Suegro, suegra, permítanme llamarlos así por última vez. Estoy agotada de seguir al lado de Narumi. La persona que él más ama ha vuelto a su vida. Estoy segura de que ahora será feliz. Por favor, no se preocupen. Aunque él no ha podido venir hoy, yo, por mi parte, prometo venir a visitarlos todos los años». Cuando las palabras se agotaron, Haruka se dejó caer al suelo. Ya no sabía qué más decir. En ese momento, una ráfaga de viento sopló, y un pétalo de flor danzó en el aire hasta posarse suavemente en su mejilla. ¿Sería que el matrimonio Karino también lloraba por ella? Haruka permaneció allí hasta pasado el mediodía. Comió algo ligero con el encargado y emprendió el camino de vuelta. Sin embargo, a mitad de camino, el cielo se oscureció de repente y un chaparrón implacable comenzó a caer. Abrió una aplicación para llamar a un taxi, pero había cientos de personas en espera. No había un alma a la vista, ni un solo árbol bajo el que guarecerse. Continuó caminando, completamente empapada, y 4 horas más tarde, por fin llegó al centro de la ciudad. Su reflejo en el cristal de un escaparate era una visión patética. El pelo mojado pegado al cráneo, la expresión vacía, parecía recién salida de una alcantarilla. Justo cuando iba a apartar la mirada, sus ojos se detuvieron en algo al otro lado del cristal. ¡Qué ironía tan cruel! Narumi estaba sentado frente a Kensho y Akina, charlando alegremente, como una verdadera familia. Y fuera, en el cristal, estaba ella, de pie como una vagabunda. Entonces cayó en la cuenta. Desde que Narumi se había marchado por la mañana, no había recibido ni una sola llamada suya. Sacó su móvil empapado. Con los dedos entumecidos, marcó su número temblorosamente. La llamada se conectó. Dentro del local, Narumi miró su móvil, frunció el ceño con evidente fastidio, y sin más, colgó. Haruka se quedó mirando la pantalla cortada durante un instante. Volvió a la pantalla de inicio y la vio oscurecerse por completo. Por mucho que pulsara los botones, ya no volvió a iluminarse. Como el corazón de Narumi, por mucho que intentara calentarlo, ya nunca volvería a tener calor. Se quedó allí de pie un rato más, y luego, lentamente, extrajo la tarjeta SIM y la arrojó a una papelera, y en silencio, emprendió el camino a casa. 10 de la noche, Haruka estaba acurrucada en el futón, encogida sobre sí misma. A pesar de estar bien tapada, no podía evitar un escalofrío que parecía ascender desde lo más profundo de su ser. La cabeza le pesaba, y su conciencia era una nebulosa.
Tenía fiebre, o eso creía, pues su cuerpo alternaba entre el frío glacial y un calor sofocante y repentino. No sabía cuándo se había dormido, ni cuándo había despertado. Se levantó tambaleándose e intentó servirse agua caliente, pero sus manos no le respondieron y la tetera cayó al suelo. Con un estrépito, el agua hirviendo salpicó, quemándole los pies y los muslos. Un agudo ardor la devolvió a la realidad por un instante, y por puro reflejo, corrió hacia el baño. Justo cuando giraba el grifo, todo a su alrededor dio vueltas y se desplomó dentro de la bañera. Mientras su conciencia se desvanecía, un último pensamiento flotó en su mente. Ah, así que voy a morir aquí. Pero el destino aún no la había abandonado. Cuando despertó en la cama de un hospital, Haruka se sintió como si hubiera vuelto a nacer. Sin embargo, el destino no era tan benévolo, porque de pie, frente a la puerta de la habitación, estaba Narumi, con el rostro endurecido. La ira sedimentada en el fondo de su ser no se transmitía con palabras, sino con una mirada gélida y penetrante. Se acercó a la cama con grandes zancadas y, sin prestar la menor atención al pálido rostro de Haruka, la agarró por el cuello de la camisa y la reprendió con dureza. ¿Estás loca? ¿No te bastaba con hacerte la débil? Ahora intentas llamar mi atención con estos numeritos tan extremos. Cough, cough. Haruka aún no se había recuperado del todo de la fiebre, y el brusco movimiento en su cuerpo recién despierto le provocó un violento ataque de tos. Sus labios estaban blancos como el papel, y sus ojos, inyectados en sangre. Aún así, Narumi interpretó su tos como una farsa, y le gritó: «Déjate de teatros, podrás engañar a mis padres, pero a mí no me engañas». Cuando la tos finalmente cesó, Haruka apartó la mano de Narumi con la suya, temblorosa, y con el rostro lívido, pronunció, saboreando cada palabra: «No me hice la débil. Ayer volví caminando 4 horas desde el cementerio bajo la lluvia. Me desmayé por la fiebre, nada más. Y por favor, no quiero que tu atención se dirija más hacia mí». Ya estaba harta de sufrir por este hombre. Narumi se quedó paralizado, observando el rostro de Haruka con una expresión de desconcierto durante unos instantes, antes de preguntar con cautela: «¿Tú, volviste andando? ¿Y a qué venía esa pregunta ahora?». Haruka se arregló el cuello en silencio, volvió a la cama y se cubrió con las sábanas. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente, y Kensho entró corriendo. «Papá, ¿qué tanto hablas con esta vieja bruja? Akina nos está esperando». Los ojos de Kensho, al mirarla, eran los de alguien que ve a un monstruo que interrumpe a su familia de 3. Hoy en día ni siquiera sabe llamar a un taxi. Seguro que es puro teatro. He visto esto 1000 veces en las novelas. ¡Qué asco me da! Por un instante, Narumi sintió una punzada de extrañeza ante las palabras de su hijo, pero, como para ahuyentar el sentimiento de culpa que empezaba a brotar en su pecho, se aferró ciegamente a ellas, y con una sonrisa burlona, sentenció: «Haruka, de verdad que te había subestimado». En ese instante, Akina entró apoyándose en el marco de la puerta y dijo con voz quebrada: «Narumi, yo me vuelvo en taxi. Haruka parece que lo está pasando mal». Al decir esto, se tambaleó como si fuera a caer. Narumi dio un paso rápido y la sostuvo. «Si te sientes mareada, siéntate y espera. Yo solo he venido a ver cómo estaba». Haruka soltó una risa breve. «Ya veo, así que no viniste a visitarme por gusto». Aún así, Akina continuó con su actuación. «No, yo estoy bien. La que me preocupa es Haruka». «Ah», un grito ahogado resonó en la habitación. Narumi la había tomado en brazos. Al marcharse, Narumi le dedicó unas últimas palabras gélidas: «Deja de resistirte inútilmente. Es patético». Kensho también se giró y le sacó la lengua repetidamente. Justo entonces, una joven enfermera entró para cambiar la medicación. Con un tono algo envidioso, comentó: «¿Son familia? Parecen muy unidos». Haruka respondió con voz monocorde:
Son mi esposo y mi hijo, y el primer amor de mi esposo. La enfermera se quedó sin palabras por un momento. Luego frunció el ceño y su tono se tornó airado. Ya decía yo que esa mujer era rara, pidiéndonos pruebas para nada. No puedo creer que estuviera actuando. El cambio de actitud tan evidente de la enfermera animó un poco a Haruka, y por primera vez en un año, rió de corazón. Afortunadamente, las quemaduras no eran graves, y, tras una semana de hospitalización, el médico le dio el alta. El día que salió, nadie vino a recogerla. Haruka miró al cielo azul, a las nubes blancas que fluían, y entrecerró los ojos ante la suave brisa que le acariciaba las mejillas. Alguna vez había sentido una brisa tan agradable. Se sentía ligera, como si hubiera vuelto a nacer. Mientras caminaba sola por la avenida arbolada, sus pasos se fueron aligerando, y sin darse cuenta, empezó a trotar. Así de libre se sentía una persona que se ha despojado de una pesada carga. Al llegar a casa y abrir la puerta, la tetera de aquella vez seguía tirada en el suelo, una prueba de la prisa con la que se la habían llevado, y, sobre todo, una prueba de que Narumi no había vuelto ni una sola vez. Pero, extrañamente, no sintió nada. Fue al armario y juntó la ropa que aún tenía la etiqueta y los peluches. Se había salvado gracias a que su vecina de abajo había llamado a emergencias. Ropa nueva, peluches, utensilios de cocina sin estrenar, 3 cajas enormes. Habló con su vecina, y ésta aceptó encantada quedarse con todo. El armario quedó vacío, a excepción de un abrigo y algunas mudas de ropa. Haruka recorrió la habitación con la mirada y abrió un cajón que había mantenido oculto. Dentro había un cuaderno lleno de bocetos de diseños. Antes de convertirse en la esposa de Narumi, Haruka era diseñadora de joyas. Había encerrado sus sueños, su carrera, todo, y lo había guardado en esa habitación. Pero si había llegado el momento de marcharse, solo necesitaba llevarse sus sueños en la mano. Mientras pensaba en esto y ordenaba sus cosas, escuchó una voz desde la entrada. ¿Haruka? ¿Era la voz de Narumi? La expresión de Haruka se tornó, de repente, fría como el hielo. Este hombre, qué aguafiestas. Con pasos sonoros, Narumi corrió hasta el armario, y al confirmar que estaba vacío, las palabras de reproche que se agolpaban en su garganta se congelaron al instante. En su lugar, una sonrisa burlona asomó a sus labios. Ya veo, otro truco nuevo. No me contactaste hoy a pesar de recibir el alta. Fue a propósito, ¿verdad? Quieres que me arrepienta. Y ahora vacías la casa para fugarte. Eres una niña de 3 años. Estoy siendo yo el que cede. Así que ven y discúlpate de una vez. Deja ya de hacer estas niñerías. Que me grite de esa forma tan unilateral cuando yo no he hecho absolutamente nada. Haruka lo miró sin decir palabra y le devolvió la pregunta con serenidad. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Con una sola frase, el interrogatorio de Narumi quedó completamente anulado. Narumi la miró con incredulidad, y fue entonces cuando por fin se dio cuenta de lo mucho que ella había cambiado. Ni en el hospital, cuando vio a Akina, ni ahora, Haruka había dicho una sola palabra, ni había hecho una sola pregunta. La Haruka de antes se habría preocupado por el más mínimo contacto de su marido con otra mujer. Incluso habían tenido discusiones feroces por Akina. Y ahora, sin embargo, se mantenía tan calmada como si se tratara de un asunto ajeno. No, esto debía de ser una de sus medidas desesperadas. Una sombra de aversión se dibujó en los ojos de Narumi, y luego murmuró con desdén. Haruka, de verdad que has cambiado. Antes eras una pesada, pero tenías tu encanto. Ahora no te queda nada. Aún así, Haruka siguió mirándolo con indiferencia y replicó con naturalidad. ¿Y a qué te refieres con encanto? A perdonar en silencio tus infidelidades. Lo ves, sigues enfadada. Ha pasado más de una semana. No es para guardar tanto rencor. Narumi recuperó la confianza, como si hubiera encontrado alguna prueba, y su rostro se tornó ufano. Pero esta vez
Haruka no respondió nada. Se limitó a bajar la mirada en silencio y a seguir organizando sus bocetos de diseño. Al ver esto, Narumi se convenció de que había dado en su punto débil y, sintiéndose de nuevo en una posición de superioridad, soltó una risita. «Bueno, cuando se te pase el enfado, llámame. No volveré a casa en unos días». Y tal como dijo, no volvió a casa en toda una semana. Haruka disfrutó de corazón de aquella tranquilidad y terminó de organizar todas sus pertenencias con calma. Días después, en la habitación que antes rebosaba de objetos, solo quedaban un juego de sofás y una hamaca colgante. Casualmente, ambos eran exactamente los mismos modelos que Akina había publicado en sus redes sociales. Desde que se le rompió el móvil, no había comprado uno nuevo y había logrado apañárselas durante medio mes. Ya era hora de empezar de nuevo. Para vender los objetos que había organizado en un mercadillo, Haruka eligió un parque en un distrito a 2 barrios de distancia para no encontrarse con conocidos. Cuando las ventas iban viento en popa, vio a lo lejos a 3 figuras familiares que se acercaban. Akina, con una expresión de sorpresa fingida, la saludó. «Haruka, ¿qué haces aquí? ¿Qué vendes?» Narumi frunció el ceño, sospechando que Haruka estaba tramando algo extraño de nuevo, pero en cuanto vio los artículos del puesto, sus ojos se entrecerraron con agudeza. «Haruka, todo esto es nuestro, ¿verdad? No me digas que también piensas venderlo». Kensho también reconoció algunos objetos y extendió la mano. «Este es mi coche de miniatura». Pero antes de que pudiera cogerlo, Haruka detuvo su mano con suavidad y con una sonrisa radiante le dijo: «Corrijo, no es tu coche de miniatura. Es el coche de miniatura que yo compré. Y este, el calidoscopio conmemorativo que yo compré. Y este otro, el marco de fotos con diamantes que yo elegí». Tras señalarlos uno por uno, Haruka desvió la mirada hacia Narumi y bajó el tono de voz. «Y todos estos son los objetos que ustedes despreciaron diciendo que eran de mal gusto. ¿Qué hay de malo en venderlos en un mercadillo?» Narumi sintió que la Haruka que tenía delante era una completa desconocida. Al posar la vista en un marco de fotos algo más grande, todo su cuerpo se estremeció. «Este es para la foto de la boda, ¿no? ¿Y la foto de dentro?» Haruka siguió su mirada y ladeó la cabeza con fingida inocencia. No estuvo vacío desde el principio. «Haruka, no me tomes el pelo». Al ver que la actitud de Narumi se volvía contra ella, Akina, irritada, se aferró a su brazo y se dirigió a Haruka. «Haruka, no lo malinterpretes. Narumi solo no quiere romper este matrimonio». ¿Cómo podía la amante tener tanto descaro? Haruka sintió incluso una especie de admiración por su audacia. Una persona que no quiere romper su matrimonio no deja que otra mujer se aferre a su brazo delante de su esposa. Ante esa frase, Narumi apartó la mano de Akina como si se hubiera quemado. Haruka ya había recogido sus cosas rápidamente y los miró con ojos fríos. «Gracias a ustedes, me han arruinado el negocio. Sigan paseando tan acaramelados. Yo me cambio de sitio». Cargando la gran bolsa a su espalda, Haruka abandonó el lugar. Narumi no la siguió. O mejor dicho, sabía desde el principio que no la seguiría. A su lado estaba Akina. En una situación así, era imposible que él prestara atención a nadie más. Cuando terminó de vender todos los objetos, ya había anochecido por completo. Era día festivo y en cada casa se oían risas alegres. Para no sentirse miserable, Haruka entró en un bar que nunca antes había pisado, pero que siempre le había despertado curiosidad. El interior estaba decorado con un estilo artístico, y recordó haberle hablado a Narumi de un lugar así. En aquel momento, él había dicho con desprecio: «No es un sitio al que vaya la gente decente». El local era ajeno al bullicio exterior. Una música suave fluía en un ambiente tranquilo y acogedor. Por alguna razón, sintió una calidez que le reconfortaba el alma. Poco después de que Haruka se sentara en una mesa en un rincón, el presentador subió al escenario.
dio unos golpecitos al micrófono para pedir silencio y dijo: «Hoy es un día especial, y por eso hemos invitado a una artista muy especial. Por favor, recíbanla con un fuerte aplauso». En medio de una ovación, una figura emergió de detrás de las cortinas. Su rostro le resultaba muy familiar a Haruka. Akina sonrió con dulzura mientras recorría el local con la mirada, y en cuanto vio a Haruka, sus ojos se abrieron ligeramente de sorpresa. Sin embargo, enseguida esbozó una sonrisa aún más radiante y agarró el micrófono. «Buenas noches a todos. Soy Akina. Hace un año cantaba regularmente en este local, y fue aquí donde conocí al hombre de mi vida». Akina miró a Narumi, que estaba entre el público. Un foco siguió su mirada, una en el escenario, el otro entre el público, intercambiando miradas a distancia. Parecían los amantes más enamorados, guiados por el destino. El público estalló en vítores, y el presentador invitó a Narumi a subir al escenario. Kencho, aplaudiendo, lo empujó por la espalda. Narumi, normalmente inexpresivo, ahora se sonrojaba como un adolescente, visiblemente avergonzado. Haruka, encogida en su rincón, observaba la animada escena en silencio con los brazos cruzados. Ella, que se suponía que era su esposa, ahora era una simple testigo que presenciaba la felicidad de su marido. «Narumi, gracias por ayudarme aquella vez. Mis sentimientos por ti no han cambiado ni un ápice desde entonces». Los ojos de Akina brillaban, a punto de derramar lágrimas. La confusión y la duda se extendieron por los ojos de Narumi, que extendió la mano con delicadeza para secarle las lágrimas. «Que se besen, que se besen». Mientras los gritos del público se intensificaban, Akina miró a Haruka con aire de suficiencia. Un día de reencuentro especial. El marido de Haruka y su hijo aceptaban, en público, la declaración de amor de otra mujer, sin negarla. ¡Qué estupidez! Haruka bajó la vista y se bebió de un trago el licor de su vaso. Se levantó y abandonó sigilosamente aquel lugar donde todos celebraban el amor. Narumi, que miraba a Akina en el escenario, recordó de repente, y sin saber por qué, el rostro de Haruka por la mañana, lleno de un intenso desprecio. En ese instante, una figura familiar apareció en el rabillo de su ojo. «Haruka, ¿por qué está ella aquí? Le dije que no viniera». Antes de que pudiera procesarlo, vio a un hombre sospechoso detrás de ella. Sin pensarlo dos veces, saltó del escenario y salió corriendo. Mientras tanto, Akina estaba ebria por el placer de la venganza y la euforia de los focos. Estaba segura de que esta vez conquistaría a Narumi. Pero él no mostraba una actitud clara. «¿A qué esperas? Venga, di algo». Justo cuando iba a instarlo, Narumi, sin decir una palabra, bajó del escenario y se fue corriendo. ¿Ha ido detrás de Haruka? ¿Por qué? Con el buen ambiente que había, Akina, temblando de rabia, salió tras él. El público estaba alborotado. Todos se preguntaban qué había pasado. Al salir, el viento de la noche todavía era un poco frío. Haruka se ajustó el cuello del abrigo, sintiendo cómo el alcohol que acababa de beber le generaba un calor lento y profundo en el estómago. Quizás por no estar acostumbrada a beber, la cabeza le daba vueltas, y tras unos pocos pasos, sintió que el mundo se tambaleaba. Se apoyó en una pared, se detuvo y respiró hondo. En ese momento, una voz desconocida resonó. «Oye, muñeca, ¿estás sola?» Haruka, mostrando una clara desconfianza, se giró y se distanció instintivamente. El hombre llevaba un sombrero calado que le ocultaba el rostro. De repente, extendió la mano hacia ella. Haruka se resistió con todas sus fuerzas, pero la fuerza del hombre era increíble. «Haruka». Era una voz familiar. Ahora mismo, el divorcio no importaba. Haruka gritó: «Narumi, ayúdame». El acosador, sorprendido, estuvo a punto de retirar la mano cuando otra persona apareció detrás de Narumi y, con un «¡ay!», se desplomó en el suelo. Era Akina. Se sujetaba el tobillo, con lágrimas en los ojos.
El pie. Papá, Akina se ha torcido el tobillo. Llévala rápido al hospital, gritó Kensho, alarmado. El acosador recuperó de repente su audacia y, sin soltar la mano de Haruka, lanzó una mirada provocadora a Narumi. Pensándolo con lógica, la elección de a quién dar prioridad era obvia. Haruka miró a Narumi. Tras un momento de angustia, Narumi finalmente cambió de dirección y tomó a Akina en brazos, y le gritó a Haruka: «No tengas miedo, llamaré a la policía». Kensho gritó con una voz llena de rabia: «Deberías dejar que se pudra esa vieja bruja». Los tres desaparecieron en la oscuridad de la noche. Haruka se quedó allí, observando la escena con una absoluta y total incredulidad. ¿Acaso era esto obra de un ser humano? Narumi siempre superaba con creces la peor de las imaginaciones de Haruka. «Vaya, parece que no vienen refuerzos», dijo el acosador con un aire casi jactancioso. Haruka metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves y se las clavó directamente en los ojos. El hombre soltó un alarido y le lanzó un puñetazo. En medio del forcejeo, Haruka recibió varios golpes brutales, pero, aprovechando un instante de descuido, le dio una patada en la entrepierna. Mientras él se retorcía de dolor, ella le arrebató el móvil y llamó inmediatamente a la policía. Mientras la policía llegaba y evaluaba la situación, una duda persistía en el pecho de Haruka. «Disculpe, ¿no hubo ninguna llamada desde aquí hace un rato?» El oficial ladeó la cabeza y respondió con total naturalidad: «No, señorita, no hemos recibido ninguna otra llamada. Ya, Narumi. Ni siquiera se había molestado en llamar. Para cuando terminó los trámites en la comisaría y recibió tratamiento en el hospital, el cuerpo de Haruka estaba cubierto de innumerables heridas. Los médicos la miraban asombrados, preguntándose cómo había podido soportar lesiones tan graves. Pero Haruka se limitó a sonreír sin decir nada. «Si he superado heridas del alma mucho más profundas, esto no es nada». Cuando todo terminó, ya pasaban de las 3 de la madrugada, Haruka arrastró su cuerpo exhausto hasta casa. En el hogar silencioso, no se sentía ni un alma. En el momento en que se hundió en el sofá, todas sus fuerzas la abandonaron. No supo cuánto tiempo pasó. Oyó abrirse la puerta de la entrada. Clic. La luz repentina la hizo entrecerrar los ojos. Protegiéndose de la claridad con la mano, vio a través de los dedos cómo entraban Narumi y Kensho. «Mpf», otra vez arrastrándote patéticamente ante papá. De la boca de Kensho salieron palabras despiadadas. Pero Haruka ya no tenía fuerzas ni para regañarlo. Cerró los ojos e, ignorando la presencia de padre e hijo, habló con voz monocorde: «Han venido a buscar algo, ¿verdad? Cójanselo y váyanse. Quiero descansar tranquila». Los ojos de Narumi recorrieron la mejilla hinchada de Haruka, sus uñas rotas, sus innumerables heridas. Aún así, ella no pronunció ni una sola queja. Solo su cuerpo entero supuraba agotamiento. Ya ni siquiera le quedaban fuerzas para dar explicaciones. Se supone que un marido es el único refugio en el que una esposa puede encontrar consuelo. Al ver a Kensho insultando a su madre sin importarle sus heridas, el corazón de Haruka se heló por completo. ¿Por qué mi hijo se ha vuelto así? Tras un momento de silencio, Haruka abrió los ojos y miró fijamente a Kensho. Después de pensar un poco, murmuró: «¿Quieres que me disculpe por haber arruinado su cita?» «De acuerdo, lo siento. Estaba cansada. Era solo eso». Narumi le dijo una sola cosa a Kensho: «Vete a dormir a tu cuarto». Luego, abrió la puerta y salió. A Haruka no le importó a dónde iba. 30 minutos después, la puerta de la entrada se abrió de nuevo. Narumi regresó con varias bolsas de farmacia en ambas manos. Se arrodilló junto a Haruka y sacó yodo y bastoncillos de algodón. Al oír el leve crujido, Haruka abrió los ojos. «¿Qué haces? Ya me he puesto la medicina. ¿Qué sentido tiene este teatro ahora?» Narumi frunció el ceño, mostrando su irritación. «Intento curarte, y encima me insultas. Haruka, eres una mujer imposible. No te quedas tranquila si no te tratan mal».
Haruka sonrió con frialdad. «Así que admites que me estás tratando mal». Narumi se calló. Al parecer, ya no tenía intención de fingir una amabilidad impostada. Arrojó los bastoncillos y el yodo sobre la mesa, se levantó y la miró desde arriba. «Te lo dije desde el principio. No vayas a sitios como ese. Es tu propia culpa por no escuchar». «Mi propia culpa, qué increíble». A su esposa cubierta de heridas, todavía buscaba un lugar intacto para clavarle un cuchillo. Haruka ya no tenía fuerzas ni para discutir. Miró a Narumi en silencio y preguntó con voz queda. «Entonces dime, ¿dónde se reencontraron tú y Akina?» Recordaba que la propia Akina había dicho, en un bar, si no lo había oído mal. Sin mirar a Narumi, Haruka se tapó con la manta hasta la cabeza. Estaba cansada, cansada hasta el alma. ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? Faltaba medio mes, pero sentía que no podía aguantar ni una hora más. El móvil de Narumi sonaba una y otra vez. Él no contestaba. Poco después, la puerta del cuarto de Kensho se abrió y se oyó cómo corría con el móvil en la mano. Es Akina. 30 minutos más tarde, Narumi y Kensho salieron de casa uno tras otro. Afuera, el cielo ya se teñía del azul pálido del amanecer. Solo después de que se marcharan, Haruka pudo por fin caer en un sueño tranquilo. Cuando despertó, ya estaba oscuro de nuevo. Al incorporarse, todo el cuerpo le dolía como si fuera a romperse. A pesar de todo el tiempo que había pasado, Narumi no se había preocupado ni una sola vez por su móvil. Si la hubiera llamado una sola vez, se habría dado cuenta de que estaba roto e inservible. Haruka se levantó lentamente del sofá y salió a comprar algo de comer. Justo en la esquina al salir del edificio, vio a Narumi y Akina hablando, muy juntos. En ese instante, una sombra negra pasó a su lado como una ráfaga de viento. Cuando se dio cuenta, un impacto violento le recorrió el abdomen. Mientras miraba la sangre que brotaba, levantó la vista, aturdida. Al otro lado, Akina chillaba y se aferraba al brazo de Narumi. Narumi. ¡Qué miedo! El agresor, asustado por el grito, le clavó el cuchillo una vez más y huyó a toda prisa. El cuerpo de Haruka se desplomó lentamente en el suelo. A lo lejos, su mirada se fijó en la figura de Narumi, que seguía de pie junto a Akina. Haruka se despertó en el hospital a la mañana siguiente. El médico, con el ceño fruncido, habló con voz grave. Las heridas originales aún no habían cicatrizado, y además, ha sido apuñalada en 2 sitios más. Si un transeúnte no la hubiera traído de inmediato, podría haber muerto por una hemorragia masiva. De ahora en adelante, cuando no se encuentre bien, deje que su familia la cuide. Ya no puede permitirse el lujo de forzarse estando sola. Un transeúnte la trajo, Narumi, que se suponía que estaba justo delante de mí. ¿Qué estaba haciendo entonces? Haruka recordó la noche en el bar y con una sonrisa amarga negó con la cabeza. No tengo familia. De verdad que no entiendo cómo puedes seguir al lado de Narumi. Akina, que había aparecido en la puerta sin que se diera cuenta, la miraba desde arriba con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción. Sin una sola herida en su cuerpo, se acercó lentamente y con una comisura de los labios levantada, dijo: «Ayer, ¿sabes? Solo fingí que me desmayaba, pero a Narumi no le importaste lo más mínimo y me llevó a mí primero al hospital. Si yo fuera tú, ya me habría divorciado hace mucho. ¿Cómo has podido ser tan descarada y quedarte a su lado durante tantos años? Haruka, sinceramente, te había subestimado. Pero tu vida, sorprendentemente, es bastante resistente». Cada una de sus palabras estaba impregnada de burla y desprecio. Seguramente, Akina esperaba ver a Haruka temblar de ira, pero se equivocó. En la Haruka de ahora no había ira, solo una quietud gélida que cubría su corazón. Haruka respondió a la provocación de Akina con indiferencia. Si te sientes mareada, deberías descansar más, y la actuación del desmayo tendrás que practicarla un poco mejor. Si algún día se da cuenta, tu dulce sueño se acabará ahí mismo. ¿Qué dices?
Justo cuando Akina iba a replicar, unos pasos se oyeron desde fuera de la puerta. Rápidamente, se acercó al lado de la cama y se dejó caer al suelo de forma exagerada. «Haruka, solo he venido porque estaba preocupada por ti. ¿Por qué me empujas? ¿He hecho algo malo?» Justo cuando resonaban esas palabras teatrales, Narumi y Kensho abrieron la puerta de la habitación. La expresión de Narumi se endureció en un instante. Se acercó a grandes zancadas a Akina y la levantó con delicadeza. Luego, fulminó a Haruka con la mirada. «¿Qué demonios estás haciendo? Te buscas enemigos por ahí y ahora pretendes culpar a Akina». A continuación, Kensho se acercó corriendo y de repente le dio un puñetazo en el abdomen a Haruka. «Eres mala», justo encima de la herida. Un dolor sordo la recorrió y el cuerpo de Haruka se arqueó por reflejo. Debajo de las sábanas, una nueva mancha de sangre comenzó a extenderse. Protegiendo su cuerpo tembloroso, Haruka pulsó el botón de llamada a la enfermera con dedos vacilantes. Narumi se quedó mirando la escena, atónito. Por un instante, una sombra de duda cruzó sus ojos. La enfermera, que acudió corriendo, mientras volvía a vendar la herida a toda prisa, comprendió la situación y con una ira incontenible le espetó a Narumi. «Usted es el padre del niño, ¿no? ¿No es el deber de un padre enseñar a su hijo lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo puede dejar que le pegue en una herida como esta si llega a provocarle una hemorragia grave y pone en peligro su vida? ¿Asumirá usted la responsabilidad?» Narumi abrió la boca, pero no le salieron las palabras. A su lado, Akina, como para aligerar el ambiente, sonrió y dijo: «Es solo un niño, no controla su fuerza». Kensho, aliviado, se escondió detrás de Akina. La enfermera entrecerró los ojos, miró fijamente a Akina y dijo: «Usted es la amante, ¿verdad? Desde el principio no ha tenido ninguna anomalía, ¿no es así? Fingir un desmayo tiene sus límites. Deje de tomarle el pelo a la gente». Eran palabras que una enfermera, en principio, no debería pronunciar, pero seguramente su paciencia había llegado al límite. El rostro de Akina se contrajo por un instante. Narumi también la miró con recelo. Akina, nerviosa, desvió la mirada hacia Haruka y dijo con voz temblorosa: «Haruka, por mucho que no te guste, mentirle al personal médico de esta forma es demasiado. Es algo horrible». Diciendo esto, fingió sorber por la nariz mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Narumi inmediatamente abrazó a Akina por los hombros y miró a Haruka con ojos fríos. «Estoy profundamente decepcionado contigo. Pídele perdón a Akina, Haruka, que había sido apuñalada en 2 sitios y había estado al borde de la muerte. Y aún así, Narumi no había intentado llevarla al hospital. Y ahora, a esa misma Haruka, se le pedía que se disculpara con la amante, que no tenía ninguna lesión. Era ridículo». Haruka apretó los labios y cerró los ojos en silencio. Su actitud era más elocuente que cualquier palabra. Narumi dijo con una voz fría y pesada: «Si no te disculpas con Akina, no volveré a visitarte nunca más». Diciendo esto, salió de la habitación, y fiel a su palabra, Narumi no volvió a aparecer por el hospital ni una sola vez. Akina, por su parte, le enviaba a diario fotos y vídeos titulados «Nuestra feliz vida de 3». Haruka, sin siquiera revisarlos uno por uno, se limitó a guardarlos todos en una única carpeta. El día en que se formalizó el divorcio, Haruka forzó su alta del hospital, volvió a casa, recogió sus últimas pertenencias y reservó un billete de inmediato. Comprimió las fotos y los vídeos que había guardado y los adjuntó a un correo electrónico con temporizador. Antes de marcharse, Haruka dejó los papeles del divorcio en el lugar más visible de la casa. Adiós a esta casa sofocante y llena de sufrimiento. Adiós a ese padre y ese hijo que tanto me han hecho daño. Nunca más nos volveremos a ver. Narumi esperó durante medio mes a que Haruka se disculpara. En ese tiempo, la vida con Akina no había estado mal. Preparaba la comida,
Veían la televisión, observaban el rostro dormido de Kensho. En medio de esos días apacibles, aunque encontraba cierto consuelo, una persistente desazón permanecía en el fondo de su corazón. ¿Por qué no podía relajarse del todo? Le daré a Haruka otra oportunidad. Con esa idea, fue al hospital con la excusa de un chequeo médico. Pero, en el instante en que abrió la puerta de la habitación, lo único que vio fue una cama vacía con las sábanas blancas impecablemente estiradas. Un mal presentimiento le recorrió el pecho. Narumi corrió apresuradamente al mostrador de información y preguntó por su paradero. Esa paciente fue dada de alta hace 2 días. La voz administrativa convirtió su inquietud en una certeza. Sacó el smartphone del bolsillo y con dedos temblorosos repasó el historial de llamadas. Pero por más que se desplazaba, no encontraba el nombre de Haruka. Fue entonces cuando por fin se dio cuenta. No había guardado el número de Haruka en sus contactos. Siempre era Haruka la que se ponía en contacto. Él nunca había tenido una razón para llamarla. Se sentó en un banco del vestíbulo y siguió buscando en el historial durante 1 hora. Finalmente, encontró un número que le sonaba vagamente en el fondo de su memoria. Llamó a toda prisa, y un anuncio automático resonó en su oído. Lo sentimos. El número que ha marcado no se encuentra actualmente en servicio. La realidad frente a él pareció desmoronarse sin hacer ruido. No puede ser, pensó, y como movido por un impulso, se apresuró a volver a casa. En el instante en que abrió la puerta, un denso olor a polvo le asaltó la nariz. Con solo dar un paso, se dio cuenta del tiempo que llevaba la casa sin presencia humana. El corazón le latía desbocado y las manos le temblaban ligeramente. Al mirar por la habitación, vio un documento sobre la mesa. Sus ojos se sintieron atraídos por la cubierta, ligeramente cubierta de polvo. Solicitud de divorcio. Esas 3 palabras se le clavaron profundamente en el pecho. Eran los mismos papeles que Narumi le había entregado a Haruka en su día. Jamás habría imaginado que volverían a él. Era como si el boomerang que había lanzado hubiera trazado un arco perfecto para volver a sus manos. La caligrafía pulcra de Haruka no mostraba ni un ápice de vacilación. La fecha indicada era de hacía exactamente 1 mes, el día de Año Nuevo, que coincidía con su aniversario, un día en que él no había estado en casa. Sin que él lo supiera, Haruka había estado preparando su partida en silencio, pero con una firmeza inquebrantable, durante todo 1 mes. Por un instante no pudo creerlo, que Haruka, de verdad, se hubiera marchado. Akina se quedó atónita. Las palabras que había preparado se le atascaron en la garganta. En el fondo de su pecho, una tensión comenzó a extenderse lentamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que la actitud de Narumi hubiera cambiado tanto en menos de medio día? Con la mirada inquieta, Akina dio un paso atrás, en un gesto deliberadamente calculado. Tienes razón, no he sabido ver cuál era mi lugar. Es que Haruka es una persona tan perfecta. Seguro que puede ser mucho mejor madre que yo. Antes de que terminara la frase, Kensho, a su lado, gritó de repente. Odio a esa vieja bruja. No quiero. Quiero que tía Akina sea mi mamá. Narumi nunca antes había encontrado molestos los llantos de Kensho, pero ahora era diferente. Justo cuando iba a decir algo, Akina también comenzó a sollozar. Quizás fue un error que yo volviera. Lo siento por haber causado problemas entre tú y Haruka. Me marcharé enseguida, en 2 días, lo prometo. Como era de esperar, esa frase hizo vacilar el corazón de Narumi. Su expresión se suavizó y su tono de voz se relajó un poco. Tú no tienes la culpa, Akina. No te atormentes así. Iré a buscarte enseguida. Después de colgar, Narumi contactó inmediatamente a varios detectives privados y les pidió que investigaran los movimientos recientes de Haruka. Cuando por fin llegó al apartamento de Akina, ella y Kensho ya estaban vestidos y listos. En cuanto vieron a Narumi, corrieron hacia él. Akina intentó abrazarlo como de costumbre,
pero Narumi apartó suavemente su mano y solo tomó en brazos a Kensho. «Vamos». Akina observó su expresión con calma e intercambió una mirada con Kensho. El niño lo entendió al instante, y mientras se aferraba al cuello de Narumi, preguntó: «Oye, papá, ¿cuándo te vas a divorciar de la vieja bruja?» Los pasos de Narumi se detuvieron. Miró directamente a la cara de Kensho y dijo con voz grave: «Esa no es una vieja bruja, es tu madre, y la llamarás mamá». «No quiero». Kensho se puso a chillar, pero Narumi no reaccionó en absoluto. En ese momento, Akina tuvo la certeza. Algo había cambiado. Esa Haruka, no puedo creer que sea capaz de tales artimañas. Tomando una decisión, Akina, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó: «Narumi, no culpes a Kensho. Él solo lo hace por mí. Yo, en el pasado, Haruka me obligó a abortar». «¿Qué has dicho? ¿La espalda de Narumi?» Haruka descendía tranquilamente la montaña con un pequeño tablero de dibujo a la espalda. Intercambió sonrisas y saludos con las ancianas que encontraba en el camino. El aire de la montaña era puro y sanaba el cuerpo y el alma de Haruka poco a poco. Quizás gracias a eso, sentía que las heridas de su cuerpo cicatrizaban más, rápido. Cuando llegó aquí, había pensado en comprar una tarjeta SIM y conseguir un nuevo teléfono, pero con el tiempo se dio cuenta de que no lo necesitaba. La cobertura era mala de por sí, y no tenía a nadie con quien contactar, así que, de forma natural, se olvidó por completo del asunto del teléfono. Al volver a casa, una pequeña sombra esperaba junto a la entrada, mirando a su alrededor con inquietud. «Nanako, ¿has venido otra vez?» Haruka le ofreció la fruta que había recogido en la montaña. Nanako la recibió con ambas manos y, con una sonrisa algo tímida, preguntó con recelo: «Hoy, ¿puedo quedarme en tu casa?» «Haruka, claro que sí. Ven cuando quieras». Al oír su respuesta, el rostro de Nanako se iluminó y una sonrisa inocente se extendió por su cara. Nanako era una niña que Haruka había conocido al llegar a este lugar. En su casa solo vivía su anciana abuela, y la niña se ganaba la vida vendiendo hierbas medicinales en el mercado cada día. No tenía dinero para ir a la escuela, y su vida no era nada fácil. No era mucho lo que Haruka podía hacer por ella. Al menos, podía enseñarle a leer y escribir poco a poco. Además, Nanako tenía la misma edad que su hijo, Kensho. Era una niña tan dócil y buena, y sin embargo, no tenía suficiente comida ni ropa. Esa realidad le causaba a Haruka un dolor en el pecho, y al mismo tiempo, un fuerte sentimiento de compasión. «Haruka, hoy también vendrá el señor Sakurai. ¿Por qué no cenamos juntos?» El señor Sakurai era el vecino de Haruka. Era un hombre muy misterioso que salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Al parecer, ya cuidaba de Nanako de vez en cuando, antes de que Haruka se mudara. Hasta ahora, Haruka solo se había cruzado con él unas pocas veces, y nunca habían hablado en profundidad. Era una persona que desprendía un aura que no parecía propia de un habitante de la montaña. Pero a Haruka no le interesaba inmiscuirse en la vida privada de los demás. Por eso, nunca intentó saber más sobre él. «No creo que el señor Sakurai llegue a tiempo para la cena. De hecho, Sakurai nunca antes había cenado con ellas. Y sin embargo, por alguna razón, Nanako parecía extrañamente empeñada en que Haruka y él se sentaran juntos a la mesa. Mientras Haruka preparaba la cena en la cocina, «Soy Haruka Tsukimori». Haruka se presentó formalmente. Los ojos de Sakurai se posaron en el tablero de dibujo que estaba apoyado detrás de ella. «¿Es usted pintora?», le preguntó. «No, antes era diseñadora de joyas. Ahora solo pinto como afición». Era la primera vez que la llamaban pintora. Haruka agitó las manos apresuradamente, negándolo. Justo cuando Sakurai iba a decir algo más, unos pasos se acercaron corriendo desde la lejanía, y la voz de una anciana resonó en el aire. «¡Una desgracia! ¡Una desgracia! Un coche ha atropellado a la abuela de Nanako». Haruka y Sakurai intercambiaron una mirada de conmoción. Al instante,
y sin necesidad de palabras, asintieron en un acuerdo silencioso. Era mejor no decírselo a Nanako todavía. Yo iré a ver qué ha pasado. Usted, por favor, quédese en casa y tranquilice a Nanako. Dicho esto, Sakurai se puso en marcha con sus largas piernas y salió a toda prisa por la puerta. Haruka no pudo reprimir la inquietud que sentía en el pecho. Se quedó al lado de Nanako, esperando el regreso de Sakurai hasta que anocheció. Finalmente, sus miradas se encontraron cuando él volvió. Con un leve gesto, negó con la cabeza. En ese instante, los ojos de Haruka se llenaron de lágrimas. Desde que había llegado, la abuela de Nanako la había tratado muy bien. ¿Por qué a una persona tan apacible y amable tenía que pasarle algo así? Sakurai bajó la voz y le explicó la situación en voz baja. Unos motoristas del pueblo no redujeron la velocidad. Ya los han detenido a todos. No podían ocultar esta trágica noticia para siempre. Esa noche, antes de dormir, Nanako le pidió a Haruka, como de costumbre, «Despiértame sin falta para ir a buscar a la abuela, ¿vale?» Pero ya no podría ir a buscarla. Haruka, mientras miraba el rostro de Nanako durmiendo plácidamente, no fue capaz de decirle algo tan cruel. Sakurai, al percibir el conflicto interno de Haruka, le dijo en voz baja, «Deje que se lo diga yo». Pasó junto al hombro de Haruka, se arrodilló junto a la cama de Nanako, la despertó con suavidad y le contó en voz baja lo que había sucedido. Nanako no gritó, simplemente las lágrimas comenzaron a brotar, una tras otra. Era de noche, así que no podía llorar a gritos. No le quedó más remedio que ahogar sus sollozos. Sakurai la abrazó con ternura y le dio unas palmaditas en la espalda, como un padre en quien se puede confiar. Después de llorar durante 1 hora, Nanako finalmente se quedó dormida. Agotada por el llanto, Haruka se sentó en el umbral, contemplando la luna creciente en el cielo nocturno. El perfil de su rostro, bañado por la luz de la luna, no dejaba traslucir lo que estaba pensando. El método más realista y rápido ahora mismo sería un matrimonio de conveniencia con alguien para poder adoptar a Nanako y luego divorciarse de inmediato. Pero en este pueblo no conocía a nadie. Si la otra persona resultaba ser peligrosa, todo se acabaría. Todo se reduciría a cenizas. Después de darle muchas vueltas, el rostro de una persona acudió a su mente. Sakurai no sabía si tenía esposa, pero parecía un hombre responsable. Pero, ¿cómo podría siquiera proponérselo? En medio del bullicio del mercado, Haruka caminaba llevando a Nanako de la mano. Su mente seguía atrapada en ese problema, sin percatarse en absoluto de las dos personas que se acercaban de frente. ¿Haruka? Ante esa voz, el tiempo de Haruka se detuvo. Narumi no podía creer la escena que tenía ante sus ojos. Haruka, con quien no había tenido contacto durante 2 largos meses, estaba en un lugar como este. La había buscado por todas partes, casi arrastrándose por el suelo, hasta que finalmente, usando su dirección de correo electrónico como única pista, había logrado localizarla. Pero, ¿a quién llevaba Haruka de la mano? Una niña llena de vida. Parecía tener más o menos la misma edad que Kensho. No podía ser hija biológica de Haruka, ¿verdad? Por un instante, Narumi sintió un alivio y se acercó a paso rápido. En el momento en que Haruka vio su figura, su corazón se congeló. Nanako, al notar el cambio en Haruka, sacudió un poco la mano que sostenía y la miró con preocupación. «¿Mamá?», la llamó con una voz llena de extrañeza. Justo en ese momento, Narumi se acercó. La palabra «mamá» llegó claramente a sus oídos. ¿En solo 2 meses, Haruka había formado una nueva familia? Kensho, que escuchó la llamada a su lado, torció el gesto. Sintió una profunda aversión al oír a una niña desconocida llamar «mamá» a su propia madre. «Esa es mi mamá», gritó con todas sus fuerzas. Ese grito egoísta devolvió a Haruka a la realidad. Inmediatamente, alzó a Nanako en brazos, les dio la espalda y mientras se alejaba, dijo: «Son desconocidos.
Si los vuelves a ver, no les hables. Sus palabras sonaron como una advertencia tajante. Nanako asintió en silencio y se aferró al cuello de Haruka, pero en su interior, la ansiedad se arremolinaba. Tenía miedo de que estas personas le arrebataran a su madre. Kensho nunca había sido tratado de esa manera. Completamente furioso, su ira estalló. «¡Vieja bruja! ¡Espera!», gritando, corrió tras ella, agarró con fuerza la ropa de Haruka y se echó a llorar a gritos. «¡Ku!». Al caer la noche, Haruka acostó a Nanako y se sentó sola en el umbral, contemplando la oscuridad. ¿Por qué había venido Narumi hasta aquí? ¿Cuál era su propósito? ¿Acaso cree que voy a caer en sus engaños y volver con él, como si nada hubiera pasado? Su mirada errante se posó de repente en una sombra familiar que emergía de la penumbra. «Haruka, hablemos como es debido». Al otro lado del camino, Narumi lo dijo con un tono sincero. Parecía que el día que pasó en el calabozo lo había calmado un poco. Al final, no había forma de evitar la conversación. Haruka se levantó lentamente y se acercó a él, manteniendo siempre una distancia prudencial. ¿Hablar de qué? Ante su actitud gélida, Narumi no supo qué palabras elegir. Nunca antes había titubeado de esa manera. La barba de varios días le llamó la atención. Por un instante, la conciencia de Haruka se nubló. Era una escena que había visto innumerables veces en sueños. La imagen de un Narumi preocupado por ella. Ahora, por fin, tenía esa imagen ante sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. «Haruka, me equivoqué. No debí estar con Akina. Lo vi todo. Todo lo que Akina te envió. No sabía que decía esas cosas a tus espaldas. Si me hubiera dado cuenta antes». Haruka lo interrumpió bruscamente. «Aunque te hubieras dado cuenta antes, lo habrías zanjado con una disculpa superficial. Y ya está, ya te conozco demasiado bien. Deja de poner excusas patéticas, y si piensas pedirme que vuelva, ni te molestes. La vida aquí es increíblemente libre, mucho más fácil que cuando estaba a tu lado. Estar a tu lado era una cárcel, era un cementerio. Narumi, cuando estaba contigo, ni siquiera podía respirar». Estas palabras, Haruka las había rumiado una y otra vez en su interior. Palabras que siempre se había tragado por consideración a una relación matrimonial que se desmoronaba, y que ahora, por fin, podía pronunciar sin reparos. Narumi, atónito, recibió sus acusaciones sin tener nada que responder. ¿Estar conmigo era tan doloroso para Haruka? Y yo, mientras tanto, daba por sentada su paciencia y su bondad. Haruka se cruzó de brazos y, mirándolo con ojos helados, le dijo con desdén: «No vuelvas nunca más. Ya no espero nada de ti. Nosotros nunca tuvimos futuro». Desde el principio, dándose la vuelta, cerró la puerta de la entrada. Con un sonido frío, aisló la existencia de Narumi, dejándolo en el mundo exterior. Nadie. Narumi llegó a casa cuando ya era de madrugada, y el día había cambiado hacía mucho. Como era de esperar, Akina lo esperaba en la entrada. En cuanto lo vio, corrió hacia él con una mirada cargada de pena. «Narumi, sé que estás enfadado. Fue culpa mía. Es solo que te quiero tanto que llegué a decir esa mentira. Por favor, dame solo una oportunidad más». Sus ojos, brillantes por las lágrimas, lo miraban suplicantes. Kensho, que venía detrás, se puso inmediatamente del lado de Akina. «Es verdad, papá. Tía Akina lo hizo por ti. Además, esa vieja bruja ya tiene otro niño. ¿Por qué te pones de su parte?». Al recordar a aquella niña llamando «mamá» a esa mujer, la ira volvió a encenderse en el pecho de Kensho, y sintió aún más ganas de proteger a Akina. Ante las palabras de su hijo, la expresión de Akina se tensó ligeramente. «Fuiste a ver a Haruka, ¿verdad?». Ante esa pregunta, Narumi levantó la cabeza y la miró fijamente. «¿No te parece bien? ¿Acaso te importa con quién me reúna?». Akina, nerviosa, corrigió sus palabras y forzó una sonrisa. «No, no, no es eso. Solo pensaba en lo afortunada que es Haruka, porque tiene un marido tan maravilloso como tú».
Narumi abrió la puerta en silencio. Kensho, como de costumbre, pateó sus zapatos e hizo un gran ruido. ¿Es que tu madre no te enseñó a tener cuidado con el ruido? La voz de Narumi era grave y fría. Kensho frunció los labios y, de repente, rompió a llorar. ¿Por qué te enfadas conmigo? Diciendo esto, intentó esconderse detrás de Akina, pero Narumi no le dio la oportunidad y lo sacó a la fuerza. Y, sin dudarlo, levantó la mano y le pegó en la mejilla izquierda. En el instante en que fue golpeado, el color desapareció del rostro de Kensho. En sus ojos se dibujó un claro terror. Nunca había visto a su padre con esa cara. Tenía miedo. Pero todavía no entendía, en el fondo, qué había hecho mal. Solo podía sollozar, derramando lágrimas. Pero, si la culpa es de esa vieja bruja, ¿por qué me pegas a mí? Plas. Al instante siguiente, otro golpe le recorrió la mejilla derecha. Esta vez, se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. Se quedó de pie, aturdido. Akina también se quedó sin palabras ante la escena. Tragó saliva y, con cautela, intentó interponerse. Chan todavía es un ni. Narumi lo sabía todo. El padre de Akina era un drogadicto empedernido, en cuya cabeza solo había sitio para el dinero. Si Narumi no le hubiera tendido la mano la primera vez, aquella chica se habría visto obligada a vender sus propios órganos. Sí, el padre de Akina no era de los que esperan pacientemente por un beneficio a largo plazo. Solo quería dinero en efectivo. Y lo quería ya. Con voz ahogada por los sollozos, Akina se aferró a la pierna de Narumi. Haré lo que sea, por favor, te lo ruego. No le digas a mi padre dónde estoy, si me encuentra. De verdad que estoy acabada. Pero la única respuesta que obtuvo fue el rostro frío e inexpresivo de Narumi. En cuanto sonó el timbre, el color desapareció del rostro de Akina, volviéndose pálida como un cadáver en un instante. Se retorció, tratando desesperadamente de escapar. Un hombre con el rostro cubierto de cicatrices irrumpió violentamente en la habitación, apestando a una mezcla de alcohol y sudor. Agarró a Akina bruscamente del brazo e intentó sacarla a rastras. «Vámonos, todos están esperando». Un paso fuera y se encontraría en el infierno. Akina, que no quería ir bajo ningún concepto, se aferró al marco de la puerta para resistirse mientras miraba a Narumi, suplicando piedad. Pero Narumi, con la vista desviada, no se movió ni un ápice. A pesar de ver su expresión desesperada, no dijo nada. Permaneciendo en silencio, irritado por su actitud, el hombre de las cicatrices intentó cerrar la puerta a la fuerza, con toda su energía, sin piedad. ¡Ah! El grito de Akina resonó. Sus dedos, atrapados por la puerta, se hincharon al instante. El meñique, horriblemente fracturado, colgaba inerte. Su grito de dolor reverberó en vano en el pasillo oscuro y finalmente se extinguió. Una hora después, un vídeo llegó al smartphone de Narumi. En la pantalla, Akina estaba prácticamente desnuda, apenas consciente, y no había un solo rincón de su cuerpo que no estuviera herido. Narumi cerró el móvil en silencio y recorrió con la mirada la casa, ahora sumida en la quietud. Junto a la ventana, Kensho estaba de rodillas, inmóvil como un muñeco. Hacía un momento, había visto el vídeo reflejado en el cristal, en el suelo. Una mancha de orina se extendía a sus pies. «Papá, ¿por qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo has podido hacer algo así? Akina, era la persona que todos más queríamos. Levántate». La voz de Narumi resonó con frialdad. Sin forma de resistirse, Kensho se adelantó temblando y se plantó ante él. «Vete con este señor, Narumi». Sakurai todavía estaba preocupado por la seguridad de ambas, pero las palabras de Haruka lo dejaron atónito, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. ¿Matrimonio? Haruka, mientras acariciaba la espalda de una nanako que lloraba desconsoladamente, comenzó a explicar con un tono de voz tranquilo: «Quiero convertirme en la tutora legal de Nanako, pero en mi situación actual no es posible. Por eso, si nos casamos,
El trámite legal sería viable. Si lo hacemos en los próximos 2 días, como mucho, llegaríamos a tiempo. Sakurai no respondió de inmediato. En su lugar, cerró la puerta de la entrada en silencio. Se quitó los zapatos para entrar en la casa y con una voz más profunda, dijo: «¿Y si me niego? ¿Te casarás con otro hombre?». Haruka se detuvo y su expresión se endureció. No había considerado esa posibilidad ni por un segundo. En el peor de los casos, había planeado preparar un certificado de adopción falso para engañar a cualquier parte problemática. Pero, por supuesto, que Sakurai aceptara era la mejor opción. Haruka negó con la cabeza y respondió con sinceridad: «No, solo he pensado en usted, con que registremos el matrimonio. Aunque sea una formalidad, será legalmente válido. En otras personas no puedo confiar». Una leve sonrisa asomó a los labios de Sakurai. «¿Eso significa que en mí sí puedes confiar?». Haruka lo miró directamente a los ojos y asintió. Ante una respuesta tan directa, Sakurai se quedó sin palabras. «Lo pensaré seriamente. El asunto del hombre que ha venido hoy lo gestionaré yo. Debería poder retenerlo al menos un mes, y en ese tiempo podemos buscar otra solución. No hay por qué precipitarse. El matrimonio es un paso muy importante en la vida. No es algo que deba decidirse a la ligera». Su tono de voz serio era como el consejo de una persona mayor. Haruka relajó los labios y murmuró con una voz que no se sabía si era irónica o sincera: «Hace mucho que renuncié a esa idea». En aquellos 5 años de matrimonio, ya había agotado todo su corazón y todas sus fuerzas. Hacía mucho que Sakurai no venía a casa, así que Haruka preparó la cena como de costumbre. Recientemente, se había enterado de que él viajaba por todas partes como curador de arte. Al parecer, había visitado aquel pueblo para investigar sus paisajes naturales, buscando un lugar adecuado para una exposición. Al final de la cena, Sakurai habló de repente: «¿Te importaría si uso algunas de tus obras en la exposición? ¿Estaría bien?». Los ojos de Haruka brillaron al instante. No había nada que la hiciera más feliz que el reconocimiento de su talento. «¿De verdad? ¿Cree que mis obras son lo suficientemente buenas?». Haruka le dio la espalda y se perdió entre la multitud. Aún así, Narumi no se dio por vencido y la detuvo fuera del recinto. «Haruka, encontrarte aquí. Qué coincidencia, ¿no?». Mientras pronunciaba esas palabras fuera de lugar, la mirada de Narumi estaba clavada en ella. Detrás de su expresión de inquietud, se vislumbraba un intento de ocultar su nerviosismo, pero el temblor de sus manos delataba sus verdaderos sentimientos. Haruka, sin mostrarle la más mínima compasión, le preguntó sin rodeos: «Narumi, creo que te lo dejé bien claro la última vez. ¿Aún no lo has entendido? ¿Por qué vuelves a molestarme?». Ante la inesperada dureza de sus palabras, Narumi retrocedió por un instante, pero enseguida recompuso su expresión y respondió con un tono adulador: «He venido a disculparme. De verdad, me disculpo de todo corazón. Me disculparé las veces que haga falta, hasta que me perdones». Una actitud insistente, sin ceder un ápice, era exactamente la misma que había mostrado en su día con Akina. Haruka lo miró con una frialdad glacial. Su corazón no se inmutó. Era extraño. Antes, al ver a Narumi, se sentía feliz, triste, o la mayoría de las veces, furiosa. La última vez que se vieron, solo ver su cara le había provocado náuseas. Pero hoy no sentía absolutamente nada, ni alegría, ni tristeza, ni siquiera ganas de reprocharle algo. Para Haruka, Narumi ya era un extraño. Ya no podía remover sus emociones. Su disculpa, existiera o no, era irrelevante. Era como las nubes o el humo, algo que se desvanecería con una ráfaga de viento. Pero Narumi aún no se había rendido. Dio un paso adelante e intentó tomar la mano de Haruka. Con un rostro lleno de determinación y esperanza, dijo: «Ya me he encargado de todos los que te hicieron daño. También he metido a Kensho en un colegio especial, así que, de ahora en adelante, ya nada volverá a herirte». Él no albergaba la menor duda.
Si resolvía todos los problemas, Haruka volvería, y podrían retomar su relación de antes. No, incluso abrigaba la esperanza de tratarla mejor que antes, de cuidarla y de poder expresarle sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, al ver la actitud de Narumi, Haruka sintió de repente una profunda molestia. ¿Por qué? Narumi frunció el ceño, desconcertado. ¿Cómo que por qué? ¿A qué te refieres? Haruka, sin cambiar de expresión, continuó con voz monocorde. ¿Por qué de repente intentas que vuelva contigo? ¿Es porque aún sientes algo por mí? ¿O es porque crees que sigo siendo la misma de antes? Esa noche, al terminar la exposición, Sakurai llevó a Haruka y a Nanako a un restaurante. Los tres disfrutaban de una cena agradable, inmersos en una conversación salpicada de risas. Pero de repente, Sakurai miró por encima del hombro de Haruka y preguntó en voz baja: ¿Conoces a esa persona? Un escalofrío recorrió a Haruka, girándose, impulsada por un mal presentimiento. Vio, como temía, la figura de Narumi. Nanako también se percató enseguida de la presencia de Narumi, y frunció los labios con disgusto. Ese señor raro ya vino una vez, ¿verdad? Le decía a mamá cosas como, me equivoqué, y perdóname. Y el niño que estaba con él era muy brusco y maleducado. La pequeña Nanako aún no podía comprender qué tipo de persona era Narumi. Pero Sakurai, como si lo hubiera adivinado, esbozó una leve sonrisa. Un exmarido, quizás. Haruka negó lentamente con la cabeza. Quizás fue por el alcohol, o quizás porque la frustración acumulada durante años había llegado a su límite. Como si una presa se hubiera roto, Haruka comenzó a relatarlo todo, desde su encuentro con Narumi, su amistad, hasta la traición final. En su voz se traslucía más tristeza que ira. Cuando terminó de hablar, las palabras se le atascaron en la garganta. Se cubrió el rostro con un pañuelo y lloró en silencio. Narumi, desde su mesa, hizo un amago de moverse, pero al notar la mirada silenciosa y afilada de Sakurai, se sentó de nuevo. Comprendió que ya no tenía derecho a decir nada y se limitó a observar desde lejos los hombros temblorosos de Haruka. De aquellos temblores parecía emanar el sonido de un sollozo ahogado. Los días en que vivieron juntos, en aquel entonces, Narumi había oído ese sonido en innumerables ocasiones, cada vez que le gritaba y la culpaba. Haruka, con el rostro herido, lloraba en silencio en el pequeño armario, reprimiendo su voz. Aquel sonido, que en su día no era más que una molestia para él, ahora se superponía con los hombros temblorosos de Haruka y le oprimía el pecho. ¿Cuántos errores irreparables había cometido? Ahora, por fin, lo comprendía todo con una claridad absoluta. El amor de Haruka se había desvanecido por completo, erosionado por la acumulación de indiferencia y desprecio. El pecho le dolía como si fuera a estallar, mucho más doloroso que cuando una barra de acero le atravesó el cuerpo en el accidente. Y ahora, los detalles de aquel accidente que había intentado olvidar deliberadamente emergían vívidamente desde el fondo de su memoria. Akina, que en un acto reflejo lo había usado a él como escudo. Haruka, que intentó salvarlo desesperadamente, y como precio por ello. Con la dignidad de un esposo, Sakurai se dirigió a Narumi. No vuelvas a acercarte a mi esposa nunca más. Dicho esto, ambos se tomaron de la mano. Subieron al coche y se marcharon mientras se sonreían plácidamente. Narumi, con los ojos vacíos, siguió el coche con la mirada hasta que se perdió en la distancia. Una sensación de vacío se instaló en su pecho, un dolor que se extendía lentamente. Finalmente, la realidad de que Haruka lo había abandonado lo golpeó con una certeza ineludible. Se dio cuenta de que, durante todo este tiempo, simplemente había estado fingiendo no ver la verdad. Haruka y Sakurai presentaron la solicitud de matrimonio e iniciaron de inmediato los trámites de tutela. Nanako se convirtió oficialmente en hija de ambos, el día en que se aprobó la custodia. Los tres lo celebraron en casa con una cena modesta pero reconfortante.
Nanako mostraba una sonrisa que no podía ser más feliz. Su timidez anterior había desaparecido por completo, y su rostro estaba iluminado por una nueva alegría. «¡Papá! ¡Mamá!». La voz enérgica de Nanako resonó en la habitación. Para Haruka, no era la primera vez que la llamaban «mamá», y ya se había acostumbrado a ello. Pero Sakurai, claramente sin experiencia, se mostraba algo torpe y desconcertado. Mientras colocaba el último plato en la mesa, Haruka le dio una palmadita en el hombro. «Te acostumbrarás con el tiempo». Sakurai le devolvió la sonrisa. «De repente, siento una pesada responsabilidad, la de tener que mantener a mi familia». Sonaba a broma, pero también parecía decirlo en serio. Haruka, no queriendo presionarlo, le respondió con un tono formal. «No tienes que forzarte. Esta fue mi decisión. Si algo sucede, soy yo quien debe asumir la responsabilidad. Con que seas tú mismo, es más que suficiente. De verdad, te agradezco tu cooperación. Supongo que ahora te debo una». Haruka, algo sonrojada pero con un gesto pulcro, tomó su taza de té y la levantó ligeramente hacia él. Sakurai, con una expresión compleja, no dijo nada y se bebió el té de un trago. Poco a poco, la cena llegó a su fin. Los tres se reclinaron en sus sillas, contemplando el cielo nocturno en silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había disfrutado de una noche tan tranquila y reconfortante? Haruka se felicitó en silencio a sí misma por haber firmado la solicitud de divorcio en aquel momento. Si no hubiera escapado entonces, jamás se habría dado cuenta de que la vida podía ser tan libre y llena de posibilidades. «Mamá», con una leve sonrisa, Haruka retiró su mano con suavidad y declaró con voz monocorde: «La bigamia es un delito. ¿Quieres verme en la cárcel?». La esperanza desapareció del rostro de Narumi en un instante. En su lugar, afloró una leve amargura. La mirada de Sakurai iba y venía entre Haruka y Narumi. Ya había adivinado casi por completo los verdaderos sentimientos de ella. Se levantó con calma, tomó la mano de Nanako y se apartó. «Hablen tranquilos». Poco después, volvió con una manta, la colocó con delicadeza sobre los hombros de Haruka y le susurró con preocupación: «No hablen demasiado tiempo. Fuera hace frío». Diciendo esto, le dio una ligera palmadita en el hombro. Haruka levantó una mano y le dio un golpecito en el dorso de la suya. Fue una señal, una interacción natural, como la de una pareja que lleva muchos años casada. La misma vida cotidiana y apacible con la que Narumi había soñado. Pero ahora, quien estaba al lado de Haruka ya no era él. La noche se hizo más profunda, y el silencio a su alrededor se intensificó. Para Narumi, aquella quietud era insoportable, como la breve paz que precede a una ejecución. «Haruka, ¿todavía no puedes perdonarme?». Haruka lo miró. ¿Perdonarle? Eso ya había sucedido hacía mucho tiempo, solo que, a cambio de ese perdón, también había perdido todo interés en él. «Narumi, no lo entiendes, no te guardo rencor, pero tampoco te amo ya. Simplemente, ya no voy a ir detrás de ti como antes». Narumi no pudo evitar interrumpirla, exponiendo sus sentimientos con desesperación. «Aún así no me importa. Yo me encargaré de todo. Te haré absolutamente feliz. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Una sombra de decepción apareció en los ojos de Haruka. Era la mirada de una maestra a un alumno que es incapaz de entender. «Narumi, ¿todavía no lo entiendes? Ahora mismo, para mí, eres como una hormiga en el camino o un pajarillo en el cielo, una simple presencia que pasa de largo. En mi vida ya no hay lugar para ti. Aunque traigas a Kensho todos los días, la respuesta no cambiará. ¿No crees que ya es hora de que vivas tu propia vida? ¿Qué ganas dando vueltas aquí? Lo único que se repite es la decepción». Haruka no podía comprender la obsesión de Narumi, del mismo modo que, en su momento, no pudo comprender la crueldad que él había mostrado. La garganta de Narumi se movió, pero no salió ninguna palabra. Kensho no entendía bien el significado de la conversación.
pero percibió con agudeza la tensión en el ambiente, con los labios temblorosos. Sakurai, incrédulo, se quedó mirándola atónito, inconscientemente. Apretó con más fuerza la mano que sostenía. Haruka sintió el dolor, pero más que eso, no pudo reprimir una risa que le subía desde dentro y murmuró, igual que Nanako, «¡Qué efusivo eres!». Sakurai, que normalmente era un hombre sereno en cualquier circunstancia, se dio cuenta de que la había lastimado, y sobresaltado, soltó su mano. Luego, con una expresión de disculpa, sopló suavemente sobre la mano de ella y le rozó la punta de los dedos. Sin embargo, en el rabillo de sus ojos y en sus cejas se traslucía una alegría inocultable. La boda se fijó de inmediato para dentro de 2 meses. Aunque ambos eran personas de acción, el período de preparación fue, como era de esperar, agitado. Sakurai canceló todos sus compromisos de trabajo y se sumergió por completo en los preparativos de la boda junto a Haruka. Mientras preparaban todo juntos, Haruka descubrió por primera vez lo divertido que podía ser organizar una boda. Antes, cuando se casó con Narumi, todo había sido como un programa preestablecido. Una organizadora de bodas se encargó de todo, y la opinión de ellos no se tuvo en cuenta en ningún momento. Claro que, probablemente, el Narumi de aquel entonces tampoco tenía el ánimo para ocuparse de esos pequeños detalles. La decoración de la boda, esta vez, se decidió completamente al gusto de Haruka. El vino y el pastel se eligieron de las marcas favoritas de Sakurai. Repartiéndose las tareas, ambos avanzaron a buen ritmo con los preparativos, y, en apenas un mes, lo tenían casi todo listo. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones, Sakurai escribió sin dudarlo un grueso fajo para todos sus parientes y amigos, pero al mirar a su lado, se dio cuenta de que Haruka aún no había escrito ni una sola. Haruka, ¿y tu familia? Tras decirlo, Sakurai cayó en la cuenta. Nunca antes le había preguntado en detalle sobre su familia. Quizás había un pasado del que no se debía hablar. Esa inquietud cruzó su mente, arrepintiéndose de su falta de tacto. Dijo con una expresión teñida de dolor, «No te preocupes. A partir de ahora, me tienes a mí. Mi familia es tu familia». Aquellas palabras reconfortaron el corazón de Haruka, que sonrió en silencio. «No es para tanto. Simplemente, mis padres biológicos me abandonaron. No es algo que me afecte especialmente. En aquella ciudad, solo tenía ojos para Narumi. No tuvo tiempo de hacer amigos». Haruka se quedó pensativa un momento, y finalmente escribió el nombre de Narumi en una única invitación. Al verla hacer eso, el pecho de Sakurai se oprimió por alguna razón. Tomó con delicadeza la mano izquierda de Haruka, la apretó suavemente y le dio un tierno beso en la mejilla. Un grito ahogado de sorpresa envolvió el lugar. Los invitados huyeron despavoridos como una bandada de arañas, y el presentador, aterrado, se escondió debajo de una silla. Sakurai, que seguía abrazando a Haruka para protegerla, tenía el rostro contraído en una mueca de dolor. En sus brazos, Haruka se dio cuenta de la sangre que manaba de su abdomen. Al ver el líquido carmesí empapando su ropa, palideció al instante y gritó a la gente de su alrededor que llamaran a la policía y a una ambulancia. Luego, al recordar a las 2 personas que los habían embestido momentos antes, dirigió su mirada hacia Nanako. Nanako estaba completamente cubierta y protegida por una gran figura. A su lado, un guardia de seguridad forcejeaba desesperadamente para inmovilizar al agresor. En el instante en que el sombrero del atacante se deslizó y cayó, lo que vio Haruka fue el rostro de Akina, a quien no había visto en mucho tiempo, con los ojos llenos de locura, y a pesar de estar reducida, no paraba de chillar. «¡Mueran todos!». Al segundo siguiente, Akina se zafó con fuerza del agarre del guardia, y tras coger una botella de alcohol de una mesa, la estrelló con violencia contra un brasero de carbón cercano. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, las llamas se propagaron al instante. Los guardias de seguridad
sin poder ya ocuparse de la agresora, comenzaron a evacuar, cada uno tratando de salvarse. Haruka, sosteniendo a un Sakurai semi-inconsciente, comenzó a caminar a trompicones hacia la salida. El fuego se intensificaba y un humo negro lo invadía todo. En ese momento, Sakurai murmuró con voz quebrada: «Haruka, huye rápido, no te preocupes por mí». Haruka apretó los dientes y, con la firme determinación de no abandonarlo, arrastró a Sakurai. Cuando fue a ayudar a Nanako, vio que la figura que antes la cubría se levantaba tambaleándose. Una figura ensangrentada, pero Haruka lo reconoció de inmediato. Era Narumi. Narumi, que sostenía a Nanako con firmeza, la miró con su rostro cubierto de sangre y, sin dudarlo, se acercó. Luego, con una sola mano, se echó a Sakurai al hombro. «¡Huye rápido!», gritó, y salió corriendo velozmente hacia el exterior, cargando con los dos. Justo en el momento en que llegaban a la entrada, un cartel cayó desde arriba, aplastando sin piedad ambas piernas de Narumi. Haruka, en cuanto dejó a Nanako y a Sakurai en un lugar seguro, volvió corriendo, y con todas sus fuerzas tiró de Narumi para sacarlo. Justo cuando lograba rescatarlo, Narumi sonrió débilmente y dijo: «Otra vez, me has salvado la vida». Fue Narumi quien salvó a Nanako. Como madre de la niña, lo correcto era que Haruka fuera a darle las gracias. Sin embargo, sus pies se negaban a moverse en esa dirección. Para Haruka, la relación entre Akina y Narumi era algo complejo, y, sobre todo, no podía evitar pensar que, si Narumi no hubiera existido desde el principio, la situación no se habría agravado tanto. Como si percibiera los sentimientos de Haruka, Nanako, a su lado, se giró hacia Kensho y le dijo: «Un señor me salvó, así que tengo que darle las gracias. Vamos juntos». Kensho seguía mirando a Haruka, pero ella desvió la mirada y dijo con un tono un poco más firme: «Nanako, ve tú con Kensho, y, por favor, dale las gracias también de mi parte». Ante esas palabras, Kensho asintió a regañadientes y se marchó con Nanako. Pasó una semana y Sakurai fue trasladado a una planta general. El día que despertó, Haruka corrió de inmediato al hospital y, frente a su cama, rompió a llorar. Sakurai levantó una mano débil y, mientras le acariciaba suavemente la cabeza, dijo con voz ronca: «No llores, he vuelto con vida. Con eso es más que suficiente, ¿no?». Sakurai continuó su recuperación en el hospital durante un mes. En todo ese tiempo, Haruka lo cuidó con esmero cada día. En la habitación contigua, Narumi yacía solo y en silencio. De vez en cuando, Kensho lo cuidaba, aunque con torpeza. A veces, Narumi veía pasar a Haruka a toda prisa, cargada de cosas, o veía su espalda mientras ayudaba a Sakurai a caminar durante la rehabilitación. Cada vez que eso ocurría, un sentimiento se apoderaba lentamente de su pecho. Recordaba aquellos días en que Haruka, a pesar de haber sobrevivido, se pasaba los días sola, mirando el techo blanco del hospital. Ahora, por fin, sentía que entendía un poco lo que ella debió de sentir. Todo esto era la cosecha de lo que yo mismo había sembrado. Un día, Haruka volvió a pasar por delante de su habitación, y al ver a Narumi, dijo con sorpresa: «Ah, ¿estabas en esta habitación?». Narumi se quedó atónito, y tras unos segundos de silencio, esbozó una leve y amarga sonrisa. Había pensado que el hecho de que Haruka lo ignorara continuamente era un castigo deliberado. Pero en realidad, en el mundo de ella, la existencia misma de Narumi había sido olvidada de principio a fin. Narumi se limitó a asentir con una sola palabra: «sí». Unos días después, cuando Haruka fue a la habitación de Narumi para llevarle agua, solo encontró una cama vacía. No se detuvo a pensar a dónde podría haber ido. Finalmente, llegó el día en que Sakurai recibió el alta del hospital.